compañeros y público en general. Mi nombre es Javier Barros y con mis compañeros Luis Aguilar, Moisés Bolívar, Andrés Prado y José Peñaranda, le vamos a explicar de la manera más fácil, simple y sencilla lo que es el ordenamiento por burbujas en una estructura de datos. Comencemos con eso. Introducción. Como introducción tenemos que el ordenamiento por burbuja es uno de los métodos más sencillos para organizar datos en un arreglo. Es frecuentemente utilizado con fines educativos para introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de algoritmos de ordenamiento, ya que su lógica es fácil de seguir e implementar. Aunque no es eficiente para grandes volúmenes de datos, su simplicidad lo convierte en una herramienta útil para comprender cómo se pueden reorganizar elementos dentro de una estructura. En términos más sencillos, digamos que el método burbuja es uno de los conceptos más básicos y sencillos de la programación, ya que se le enseña a los nuevos programadores primeramente esos conceptos. Como objetivos tenemos que primero deseamos que cada uno comprenda el funcionamiento de algoritmos de ordenamiento simples mediante el uso del ordenamiento por burbuja. Segundo, desarrollar habilidades de análisis algorítmico observando cómo se compara e intercambia elementos de una estructura de datos. Tercero, identificar la eficiencia del algoritmo evaluando su comportamiento en diferentes casos, mejor, peor y caso promedio. Cuarto, fomentar la lógica de programación al implementar estructuras de control como bucles y condicionales. En resumen, buscamos que cada uno comprenda lo que es este concepto y que como objetivo principal que desarrollar lógica para el uso, cómo utilizar este concepto para la búsqueda de datos y ordenamientos. Ahora, como definición, tenemos como primer lugar lo más importante, que es el ordenamiento por burbuja. El ordenamiento por burbuja es un algoritmo que organiza una lista de elementos comparando pares de elementos adyacentes y realizando intercambios si están en el orden incorrecto. Este proceso se repite varias veces hasta que la lista esté completamente ordenada. En términos sencillos, digamos que el ordenamiento por burbuja es que la máquina o el encargado de esto en una lista va buscando en cada casilla un elemento que no esté en su lugar correcto, y se lo encuentra, lo reubica en la posición correcta. Como ejemplo, tenemos que si tenemos una lista de números, ya sea 2, 8, 7 y 5, lo que se encarga la lista auxiliar, definámoslo así, es que va buscando, por ejemplo, el primer número 5, digamos, se queda en la primera casilla, y la lista auxiliar se encarga de ir en cada casilla preguntando a cada dato si es el dato que está buscando. Si no es, aumenta la casilla en la siguiente posición hasta encontrar el dato y definir si es menor o mayor que la posición original en la que se encuentra el dato. Si cumple con esas condiciones, mueve la casilla a su lugar correcto. Ahora, durante cada pasada por la lista, el elemento más grande o más pequeño burbujea hacia su posición correcta. De ahí el nombre del algoritmo. Esto continúa hasta que no se necesitan más intercambios, lo que indica que la lista ya está ordenada, como dijimos ahorita. Características del ordenamiento por burbuja. Primeramente, es simple de entender e implementar, ideal para principiantes de programación y algoritmos. Segundo, es un algoritmo basado en comparaciones, compara elementos adyacentes e integra si están en el orden correcto. Tercero, ordenamiento in place, no requiere memoria adicional significativa, ya que los intercambios se hacen dentro del mismo arreglo. Cuarto, ordenamiento ascendente o descendente, se puede adaptar fácilmente al tipo de orden deseado. Ventajas del ordenamiento por burbuja. Primero, fácil de entender y programar, ideal para aprender los fundamentos de algoritmos.
Segundo, no requiere estructura adicional, solo la memoria del arreglo original. Tercero, trata si la lista ya está ordenada, como una pequeña utilización necesaria. Aquí quiero dejar una o sea, aquí lo que decimos que si la lista está ordenada, lo que hace es que se optimiza el código para que si ya está ordenado, el proceso que no se vuelva a repetir, sino que se detiene diciendo que ya todo está bien. Es fácil de adaptar para ordenar de forma ascendente o descendente, o sea que podemos definir si queremos que ordene, por ejemplo, en una estructura de números, si queremos que ordene del número más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. Desventajas: muy difícil para listas grandes, o sea, si tenemos una lista ya sea de miles, de cientos de miles, de millones de datos, no es de los mejores para utilizar en estos casos, ya que puede ser muy lento para comparar estos datos, es lo que se pierde demasiado tiempo, digamos así. Segundo, realiza muchas comparaciones entre cambios innecesarios. Y tercero, no es adecuado para aplicaciones reales que manejan grandes volúmenes de datos. Esto está ligado a las primeras desventajas. En conclusión, tenemos que el algoritmo por burbuja es un algoritmo fundamental en la enseñanza de estructura de datos líquidos de programación debido a su simplicidad y fácil comprensión. Aunque no es eficiente para listas grandes, cumple un papel importante como punto de partida para entender cómo funcionan los algoritmos de ordenamiento. Muchísimas gracias. Ahora, como siguiente, le mostraremos un video de cómo se puede utilizar este algoritmo por burbujas. Como podemos observar, tenemos una lista con varios números en la cual está nuestro compañero. Será la lista auxiliar en la cual se encargará de organizarlos. Comenzará con un bucle en el cual verificará si, primeramente, comenzará con la primera posición y verificará con la otra posición si el número 3 es menor que el número 6. Si cumple esta condición, mueve ese dato en la posición que el número 3. El número 3 estaba en la posición 6 y el número 6 mueve la posición que está en el número 3. Y sigue así. El número 1 es menor que el número 6, reacomoda. El número 5 es menor que el número 6 y vuelve a reacomodarlos. El número 2 es menor que el número 6, reacomoda otra vez, organiza. Pero como podemos observar, el número 9 no es menor que el número 6. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el número 9 se queda en su posición y el número 6 también se queda. Como podemos observar, el número 9 es menor que el número 7 es menor que el número 9, perdón. Así que reacomoda el número 7 en la posición que está el número 1 y el número reacomoda en la posición que está el número 7. El bucle comienza otra vez con el mismo método. El número 1 es menor que el número 3. Hace el mismo procedimiento, reacomoda, organiza. El número 5, como el número 5 no es menor que el número 3, se queda en su posición, las dos se quedan en sus posiciones como están. Pero el número 2 sí es menor que el número 5, así que la lista auxiliar se agarra ese número 2 y lo acomoda en la posición que está el número 2. Verifica y como el resto de números ya está en su posición correcta, termina su bucle y comienza otra vez. Estos dos ya están organizados, el 1 y el 3 ya están, el número 3 no es menor que el número 1, así se queda en sus posiciones. El número 2 es menor que el número 3, sí, así que hace el procedimiento de que agarra ese número 2 y lo reacomoda, lo pone en la posición del número 3 y el número 3 lo agarra y lo pone en la posición del número 2. Como podemos observar. Y sigue verificando, verifica, y lo que hace ahora es verificar que todo esté bien. Verifica, y como todo está bien, termina el proceso y listo. A continuación, un código poniendo en práctica el método de ordenamiento por burbuja.